Martillo de guerra, ese es el tema que hoy vamos a estudiar y que cada uno tiene ese poder, esa libertad de ser usado por Dios a través de los labios, a través de la palabra, a través de lo que Dios quiere hacer junto a nuestras vidas y confiar plenamente en que el Señor nos tiene esa bendición. Cada uno tenemos la bendición de poder exaltar el nombre de Dios y poder glorificarle. Por lo tanto, la gloria siempre va a ser para nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos del tema martillo de guerra, nos da mucho a entender la importancia que es el saber qué hacer. Tenemos que estar siempre autorizado y bajo cobertura, que eso es importante para poder ser eh, portavoz del Señor, para poder ser ante el enemigo como un martillo de guerra. Es importante usar la palabra con eficacia. Martillo de guerra tiene que ver con usar la palabra. Dios nos dio ese poder, nos dio la autoridad, por lo tanto ya nosotros tenemos ese martillo de guerra en nuestra boca. Cuando usamos la palabra, cuando oramos, cuando decretamos o declaramos. La base está en Jeremías 23, 29. Voy a leer la Valera. El verso 29 no aclara más todo este tema. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra entonces es el martillo. Es un martillo que se utiliza principalmente para quebrantar, que quebranta la piedra o que quiebra o que rompe la piedra. La palabra es el martillo que Dios nos dio. Como Dios nos dio el poder y la autoridad, entonces nosotros ya tenemos en nuestras manos el poder, tenemos en nuestras manos la eficacia de poder saber que el Señor sí ya nos dio el poder y nos dio la autoridad para que nosotros usemos martillo. El martillo por lo general siempre es un instrumento firme en que donde golpea va a hacer algo. Martillo que por lo general siempre lo utilizan los que trabajan en construcción, un carpintero, es lo vital para él en lo que es clavar los clavos, porque es de acero. Y como es un martillo, es lo mismo que menciona la escritura en este texto de Jeremías, que la palabra como fuego, dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, si a la palabra es como fuego y también como martillo que quebranta la piedra. Ahí es el tema de hoy, martillo de guerra. Efesios 6:11 nos dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hemos entendido un concepto de revestirse que muchas veces las personas dicen cuando es revestido que colocarse una armadura encima de otra, pero no lo es. Cuando habla del texto revestido de toda la armadura de Dios, nos está diciendo colócate una armadura y colócate otra armadura, una encima de otra. No ese es el concepto que está diciendo de revestido, sino que cuando habla de revestir, ¿no? Está diciendo quítate o quitarse tu armadura, es quitarse tu armadura y colocarte la de Dios, porque la primera armadura es la tuya. ¿Cuál es tu primera armadura? La que muchas veces nosotros tenemos, una armadura de dolor, armadura de orgullos, armadura de enfermedades, de áreas emocionales. Entonces nosotros vamos con esa armadura. Es por eso que nos encontramos con gente que cuando tú le hablas la palabra, inmediatamente salen a la defensiva. O les dice un texto o algo de la palabra y se confronta, inmediatamente se sienten atacados. ¿Por qué? Porque están con su propia armadura. Cuando las personas tienen heridas emocionales, siempre van a vivir con su propia armadura, el dolor, la angustia, la necesidad, lo que ellos tienen. Entonces,
es importante quitarse la armadura. De ahí aplica este texto, revestidos de toda la armadura de Dios. Necesitamos quitarnos la nuestra, porque si nosotros vamos con nuestra armadura, no vamos a ser martillo de guerra, no vamos a ser eficaz, aunque usemos la palabra. El usar la palabra es importante, pero recuerde también que Simón, a pesar de que él era el mago, Simón, que era un oficio de hacer cosas incorrectas, él usó la palabra porque también los discípulos estaban bautizando. Y Simón el mago, dice la escritura, que él fue a las aguas, o sea, se bautizó, pero después siguió haciendo lo que él hacía, el mago. Entonces, es más que decirla, es vivirla. Los hijos de un tal Exeba, ellos predicaban también y hablaban en el nombre de Jesús. Y ellos hablaban el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Pero cuando fueron a echar fuera un demonio no pudieron, porque no se trata solamente de decirlo, sino de vivirlo. Cuando nosotros vivimos es donde podemos ser eficaces. El tema que hoy estamos hablando es martillo de guerra. Según la base que ya dimos de Isaías, nosotros somos martillos de guerra que quebranta la piedra, que quebranta la peña. Pero para hacer un martillo necesitamos nosotros vivir la palabra. ¿Cómo podemos nosotros ser martillos de guerra eficaz? Como estamos hablando ahora en Efesios 6:11, revestidos de toda la armadura. O sea, tenemos que quitarnos nuestra armadura. Eso es importante. Al quitarnos nuestra armadura, vamos a ser eficaz porque vamos a colocarnos la de Cristo. Eso es lo que quiere decir, revestido de toda la armadura de Dios. O sea, quítate tu armadura y colócate la de Dios. Porque al nosotros ir con la nuestra, vamos a ir con nuestras heridas, con nuestros problemas, con nuestras áreas emocionales, no vamos a ser eficaz, vamos a hacer lo que nosotros queremos y vamos a andar siempre a la defensiva. Eso es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Qué dice la Biblia Jerusalén de Efesios 6:11? Revestido con las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y ahí dice revestido de toda la armadura, lo que es diferente también en la Valera antigua dice vestido de toda la armadura. Vestido de toda la armadura de Dios, lo menciona Valera. Y esta versión Jerusalén me gusta porque habla de el revestir, que no está hablando, como decía anteriormente, de llevar dos armaduras, sino quitarnos la nuestra. Importante eso para que así podamos ser eficaz en nuestro llamado y en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay que quitarse entonces la primera armadura para usarla correcta. Por eso cuando estamos nosotros encarando alguna situación, es en un espíritu, es en el área espiritual. Y cuando volvemos nosotros a caer nuevamente en estado cíclico, es como que volvemos a fallar. Y ahí está Dios para decirnos, colócate mi armadura, quítate la tuya, una armadura en que tú hiciste por las circunstancias. Muchas veces nosotros nos vamos forjando nuestra armadura, la propia, por las circunstancias, por el dolor, por las desilusiones, porque alguien te hirió, alguien te traicionó. Entonces tú empiezas a forjar tu propia armadura. Y eso sucede por lo general muy a menudo, porque las personas, como están tan heridas, ya no quieren que les haga daño y van colocando corazas, van colocando su propia armadura. Ya hay desconfianza con las personas. Ya hay desconfianza con un líder, con un pastor, una pastora, porque le hirió, porque le ofendió, porque le traicionó. Y eso hace que las personas vayan colocándose su coraza, que en una parte no es malo, pero sí, por otra parte, no hay que ir al extremismo. ¿Qué significa? Que hay que entregar todo eso al Señor. Porque también por las circunstancias nosotros crecemos. Por un golpe, por un dolor, por una crisis emocional, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos madurando y no cometemos el mismo error. Eso es bueno. Pero cuando nosotros en Cristo vamos a una batalla o a hacer guerra, necesitamos quitarnos nuestra armadura. Ahí ya tenemos que quitarnos eso.
¿Qué significa eso? Entregar lo que nosotros, esa circunstancia negativa, ese evento negativo, el cual vivimos, hay que entregárselo al Señor para luego colocarnos la armadura de Dios y ser más eficaz. Esa armadura es la que tú te formaste por lo que te hicieron. Te hirieron, te maltrataron, no te dieron amor, te ofendieron y fabricaste tu propia armadura y con esa has luchado. Y siempre, por eso es que la gente siempre anda a la defensiva. Que no es malo que uno vaya madurando de situaciones negativas, por eso que uno madura, por eso que uno crece. Uno crece por lo general de los golpes de la vida. Uno va madurando por las circunstancias de la vida. Pero ya cuando uno se trata de algo espiritual, ya nosotros no tenemos que ir por las circunstancias de lo que yo viví, sino colocarme la armadura de Dios para que Él tome el control de mis emociones, de las heridas y de todo lo que yo estoy viviendo. Esto es importante porque nos ayuda mucho a entender en que si hay algo negativo en nuestra vida, ahí nosotros nos colocamos nuestras propias armaduras y hay que revisar en esa área de que necesitamos nosotros entonces tener cuidado de no llevar nuestras armaduras. En 1 de Samuel 17, verso 38 dice, mandó Saúl que vistieran a David con eh, sus propias vestiduras, sus propias ropas. Y a David le pusieron un casco de bronce en su cabeza y lo cubrió una coraza. La versión K2 dice, el verso 39, ciñó David su espada sobre su vestido e intentó David caminar, pero aún no estaba acostumbrado. Y dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron y no puedes, eso lo que quiere decir es que no puedes tú pelear con una armadura que no es la que Dios te dio para que pelees. Mire qué importante aquí. Aquí vemos lo que estoy tratando de hablar del tema de hoy, martillo de guerra. Martillo de guerra significa que a cada uno Dios nos dio un poder, una autoridad, a cada uno Dios nos dio un martillo para poder pelear y ese martillo es la palabra. La palabra de Dios, cada vez que usamos la palabra, es el martillo que quebranta la peña, que quebranta la roca. Y esa armadura, para poder usar el martillo de guerra, tenemos que quitarnos nuestra armadura y permitir que la de Dios venga sobre nosotros. Lo que le sucedió a David. David, que estaba pronto a pelear con Goliat, Saúl, que era soldado, que era guerrero, y todos eran soldados, hasta los hermanos de David eran soldados, guerreros. En este momento ellos querían que David fuera con esa armadura. Se la colocaron, le pusieron los vestidos, el traje, el casco de bronce, los cubrieron de una coraza, o sea, le colocaron una armadura que no era de él. Y David quiso caminar, pero no pudo. Y dijo, yo no puedo caminar con esto. Y se la quitaron. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo que hemos hablado anteriormente cuando dice Efesios 6, 12, vestido de toda la armadura. Es lo mismo que habla la versión Jerusalén, revestido de toda la armadura. Que me gusta más esa versión porque ahí está hablando cuando dice revestido en que tenemos que quitarnos nuestra armadura. David no podía pelear con una armadura que no era de él, le era incómoda. Eso significa que nosotros, cada uno, Dios te dio tu martillo de guerra y Dios te dio tu armadura. Usemos lo que Dios nos dio. A cada uno de los que hoy estamos escuchando en esta clase, Dios le facultó, le dio poder, le dio autoridad, por lo tanto le dio su propia armadura. Todos tienen diferente armadura, absolutamente todo, y todos tienen diferentes armas que son diferentes y a la vez también todos tienen un martillo de guerra. La palabra, la palabra es eficaz, nos ayuda, la palabra nos ayuda a entender los misterios. Y dice, estad firme contra las acechanzas o insidia. Esa palabra que la hemos visto en otras clases, en que en otras presiones dice de Efesios 6:12, que estemos firmes para que estemos firmes contra todas las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinaciones
es la palabra acechanzas o insidia. ¿Qué es una insidia o una acechanza? Es un esquema, es un plan, un esquema, es una trampa. Plan, trampas, esquema. Eso significa acechanzas o insidia. Lo que hace que el enemigo, si logra descubrir las debilidades, va a hacer un plan, va a hacer una trampa, va a hacer esquemas. Aquí es importante entender que por eso que nosotros tenemos que tratar de nuestras debilidades, entregarlas al Señor. Entregarlas al Señor, porque si no las entregamos, el enemigo conoce todo esto, sabe nuestras debilidades y todos los días Él está pendiente de nosotros. Y con los demonios, espíritu del mundo, aunque Él no está en todo lugar, pero ellos están siempre los espíritus vigía, espíritu escribano, espíritus que siempre están expectantes para poder ellos tomar nota y asuntos de nuestras debilidades. Ellos nos observan. No es que solamente estemos cubiertos bajo Cristo, gloria a Dios por eso y por sus ángeles, pero ellos también nos observan de lejos. No pueden venir, no pueden entrar porque estamos cubiertos, pero ellos utilizan la observación. El enemigo utiliza mucho la observación enviando a tu espíritu, viendo lo que hacemos. Y si el enemigo logra ver un área débil, ahí donde él puede colocar una acechanza, una insidia, un plan, una trampa o un esquema. Como el enemigo sabe que está el espíritu, que él sabe que conoce nuestro espíritu, él sabe cómo está tu espíritu, conoce tu camino. Como el enemigo sabe el pecado, sabe la concupiscencia, eso lo va a usar en nuestra contra. Y ahí él se adelanta y coloca la trampa. En el camino donde vamos a avanzar, así hace el enemigo. Por eso que Jesús dijo que en él estamos seguros. En el Señor estamos seguros. Y ahí claramente Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestro caminar aún no tiene que ser en nuestros propios caminos, sino que en el camino de Cristo. Jesús es el camino. Todo lo que hagamos tenemos que dejar que el Señor vaya delante de nosotros, para que así no cometamos nosotros errores y para que así el enemigo no tome una acechanza, una insidia y se adelante a hacernos la trampa. Eso es lo que quiere decir insidia o maquinaciones. Maquinaciones es lo que menciona la Valera, que el original es insidias o ardides. Es un esquema, es un plan, es una trampa. El enemigo, como conoce y ya ve una debilidad, él se va a adelantar y te va a colocar la misma debilidad. Y mire qué interesante que el enemigo jamás va a usar otra cosa diferente. El enemigo siempre va a usar lo mismo, un mismo esquema, un mismo plan. El enemigo no te va a colocar otro pecado que no sea el que estás luchando, o no te va a colocar la debilidad, o no te va a colocar la tentación de lo que él te conoce. Él sabe de guerra. Entonces, si el enemigo sabe que tienes un problema emocional, te va a colocar problemas en áreas emocionales. Si sabe que que tú tienes problemas de debilidades en algún área, siempre te va a colocar los mismos esquemas. El pecado es el mismo. El enemigo siempre ha trabajado con la misma situación, pecado. El pecado siempre va a ser el mismo, pero las estrategias son diferentes. Ahí él se mueve buscando una ardide, buscando una insidia, buscando un esquema, buscando un plan, buscando una trampa para que podamos nosotros caer. Qué importante entonces saber usar el martillo de guerra. ¿Cómo opera el enemigo con esta intención? El enemigo opera para poder dañar lo de Dios. Su modo pierde de operar cuando nosotros descubrimos el propósito. Por eso que hay que discernir. Cuando nosotros descubrimos lo que tenemos que sanar, vamos a descubrir las debilidades y las vamos a solucionar. Es importante entonces descubrir nuestro propósito, porque estamos todos aquí con un propósito. Y si descubrimos nuestro propósito, entonces vamos a ser más efectivos al mundo espiritual para que así Dios se pueda glorificar en todo lo que hagamos.
El enemigo usa muchas artimañas para poder entrar dentro de un cuerpo. Esto es como un pulpo, como ahí dice la enseñanza. El enemigo utiliza el todo como un púlpito, que es un púlpito, un pulpo que es como tentáculos. Y un pulpo tiene diferentes tentáculos. Es lo mismo que él hace para poder llevar la maldad. Ahí ocupa el satanismo, el espiritismo, la magia, paganismo, adivinación, ocultismo, encantamiento, brujería, hechicería. Esto es parte solamente de todas las áreas de ocultismo que el enemigo hace, opera. Entonces, siempre el enemigo va a tratar de dañarnos con cualquier área. Por eso es que es importante irnos sanando, irnos sanando, sanando de las heridas, sanando del dolor, sanando de la situación y sobrellevar todas las cosas con el temor y temblor. Colosenses 2:15 nos dice la Valera, y despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que los avergonzó públicamente, que era como se vestían o como actuaban. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antiguamente, cuando se hacían la guerra, se tomaban principalmente prisioneros a los cabezas, a los principados, a los jefes de guerra, de batalla y al rey. A todos los encargados, los que estaban a cargo de toda la ciudad, los principados, los tomaban como prisioneros y lo hacían que desfilaran todos por la plaza. Los desnudaban. ¿Para qué lo hacían eso? Para avergonzarlo por todo el mal que habían hecho, por todas las muertes que habían hecho a los principados, al rey, los tomaban prisioneros, los hacían marchar por la ciudad desnudos, que quería decir, ahí aplica este texto, despojando a los principados de la autoridad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, los avergonzó. Es lo mismo que aplica en lo espiritual. Los avergonzó, los desnudó. A los principados, las potestades, los desnudó, o sea, quedaron sin armas, sin autoridad, sin derecho legal, quedaron avergonzados, ridiculizados por el poder de Cristo. Y Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde que todo esto nos ayuda mucho a que nada nos puede separar del amor de Cristo. Muchas veces estos textos a veces los sabemos, los cantamos en adoración, alabanza, pero cuando viene el problema a veces nos separa del amor de Cristo. Viene un problema emocional y ya queremos desertar, como se dice, tirar la toalla y ya no seguir adelante, y ya queremos renunciar, pero ahí está el Señor fortaleciéndonos. Pero es importante recordar en que tenemos una lucha todos los días. Esto no se va a acabar hasta que Cristo venga. La batalla con el enemigo se va a acabar hasta que Él venga. Pero mientras estemos aquí, ahí donde dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre expectantes, estar atentos a no caer en las artimañas del enemigo. Y Efesios 6:12, lo que hemos estado estudiando, no tenemos la lucha con carne y sangre, no son personas, son espíritus. Una versión amplificada dice que son maestros y expertos. O sea, ellos saben de guerra, ellos saben de batalla, saben dónde tienen que atacar, saben dónde tienen que golpear, saben cómo pueden llevar a la persona a caer en debilidades, principalmente en áreas emocionales, que ayer estuvimos hablando, la clase de ayer estuvo muy hermosa, por eso que no se pierda ninguna clase. La clase de ayer hablamos sobre la área emocional, hablamos sobre los químicos del cerebro, incluso le mostré qué químicos del cerebro le ayudan para que usted, alimentos que usted pueden ayudar a tener buena memoria, estados anímicos buenos, también hay suplementos que usted puede comprar y eso le ayuda mucho para que usted esté con ánimo, con fuerza, porque tenemos que cuidar el templo entonces, que es el cuerpo. Cuando nosotros estamos bien, podemos pensar bien.
porque el enemigo principalmente siempre va a usar lo primero las áreas emocionales. Entonces, si nosotros, él ve en que ya nuestro cuerpo no nos alimentamos bien, ya son las puertas de entrada por los estados anímicos. Recuerde que los neurotransmisores son los que tenemos en el cerebro y si llegan a bajar algún neurotransmisor, la persona va a ser un caos. ¿Qué es un neurotransmisor? Son las sustancias que nosotros nos ayudan para tener buen ánimo, como dopamina, serotonina, noradrenalina, todas esas áreas nos ayudan mucho para poder nosotros estar equilibrados. GABA, y ahí ayer hablamos bastante de eso, así que si no estuvo en la clase, la enseñanza está ahí en su presencia. Ahí podemos ver todo relacionado y haremos tener muchos suplementos, porque cuando nosotros no nos alimentamos bien, somos más vulnerables a que el enemigo nos ataque en área emocional. Mire qué interesante eso. Por eso que el Señor nos dijo que nosotros somos el cuerpo del Dios viviente y este cuerpo se tiene que cuidar con vitamina, con calcio, con hierro, con magnesio, con omega, con áreas que le ayudan al cerebro. Ayer hablé mucho de ese tema y está muy completa la clase, porque la clase nos ayudaba mucho ayer en que cuán importante es cuidar nuestros estados anímicos. Si no nos alimentamos bien y no tenemos suplemento, porque todos tenemos dopamina, pero a veces falta dopamina para que usted tenga el gusto de hacer algo. Cuando usted ya anda con cansancio, anda depresivo, con ansiedades, es porque algún químico no está funcionando. Y los suplementos ayudan a que puedan ser equilibrados todo esto de no poder permitir en que el enemigo trabaje, porque siempre él va a atacar las áreas de la emoción. Hay batallas en los lugares celestiales. Efesios 6, 12, 13, porque no tenemos la lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Existen lugares de regiones celestes donde hay batallas, principalmente el segundo cielo. Por lo tanto, dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ya habiendo acabado todo, estad firme. Ese día malo no sabemos cuándo viene. Todos pasamos un día malo. Jesús pasó un día malo, Jesús fue tentado, Jesús fue atribulado. Todos pasaremos pruebas, necesidades, angustia o tentaciones. Jesús fue tentado, Jesús fue probado, Jesús fue atribulado. Lo mismo pasamos nosotros. Seremos tentados, seremos atribulados. Todos pasaremos un día malo. Lo importante es que ese día malo lo pasemos con la armadura. Así vamos a estar nosotros firmes, pero todos quizás vamos a pasar, y esto sí o sí, vamos a pasar un día malo. Si estás viviendo ese día malo, toma la armadura, quítate tu armadura, colócate la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir ese día malo, porque son las batallas que se están originando, las adversidades en el mundo real. Hay batallas del alma, primera de Pedro 2:11. Amado, yo os ruego, como extranjero y peregrino, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esas son batallas del inframundo, batallas que nosotros la vamos a tener en el alma. Hay batallas en el espíritu, hay batallas en el alma y hay batallas en el cuerpo. Son cosas diferentes, pero todos entran principalmente, como hemos enseñado, en el espíritu. Toda batalla entra en el espíritu. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo es que la brujería en su mayor parte tiene que ver con poderes del infierno. Ahora Cristo tiene el poder sobre todas las dimensiones para ayudarnos, para sostenerlo en su mano poderosa y nosotros vivir eficazmente en lo que Dios quiere hacer. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que el inframundo, el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Llegará un tiempo que aún Satanás se doblará, pero no para arrepentirse, sino para reconocer el poder de Cristo.
Mire qué interesante ese texto. Dice que toda rodilla, llegará un tiempo en que toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, no dice cielo, en los cielos, los que están en la tierra, las personas, la gente, y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Al centro de la tierra, que es el inframundo, que es el infierno, el Gehenna o el Tártaro. Todos reconocerán que no hay Dios como el Dios. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Abismo es la palabra taome, que significa cámara subterránea debajo de la tierra. Había un abismo. Las tinieblas se movían sobre el abismo, sobre una cámara subterránea debajo de la tierra. Ahí se movía todo lo que es eh, el mundo real o el mundo espiritual. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay espíritus encargados de traer estas áreas. La regresión. La regresión la hacen para volver atrás en su caminar. La represión es cautividades. La supresión es hacerlo desaparecer. La depresión es un estado del demonio dentro de la persona, ya está dentro. La opresión, que viene desde adentro hacia afuera, con una opresión, en un estado de un ataque. La obsesión obliga a tener algo que no tiene. Y la demonización, que es endemoniar. La idea de los espíritus de demonios es no quedarse mucho tiempo en el cuerpo, sino la idea es matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo, que viene a matar, robar y destruir. El espíritu siempre deprime. El espíritu, cuando se deprime, no el alma, porque es un asunto espiritual que entra en el espíritu y luego se va al alma, pero todo es un ataque que el enemigo va a tratar de hacer con faltas de perdón. eh, Va a tratar de colocar un problema como si el espíritu o la intelectual va a tratar de que las personas no puedan avanzar con enojos, con ira, con rencores. Son las puertas en que el enemigo siempre va a tratar de hacer: el no perdonar. Trae cámara de tortura, cámara de esclavitud, espíritus inmundos, envidia, amargura. Por eso que eso lo vemos por lo general siempre en una congregación, una iglesia. O si no tienes problema con el pastor, vaya a tener problema con la pastora o va a tener problema con los hermanos. Siempre va a haber algo, y no falta que, y esto pasa en toda iglesia. En toda iglesia siempre va a haber alguien que no te agrada o que te quiere o que te tiene envidia. Siempre es así. No debería suceder. Es porque el enemigo utiliza a personas dentro de la iglesia para hacer que las personas caigan de la gracia del Señor. Y ahí entran los verdugos, que colocan falta de perdón, colocan injusticia, obras de venganza, envían deshonra, lo hacen tener acciones de manera dolorosa para que pierdan la paz por las situaciones, por los actos. Eso es lo que hacen los espíritus de verdugo. Envía destrucción para desgastar a la persona emocional y vivir cada día pensando siempre lo mismo. Son ataques de los verdugos. Las malas prácticas, no curadas o curado completamente de su alma, en la puerta al torturador. Luego también está el devorador, que incluye la economía por la matemática del perdón. Todo esto es un ciclo. La profanación constante de pérdida de la santidad de la batalla espiritual. Y la victimización, que las personas víctimas o victimario, victimizado, siempre lo están. Son ataques de espíritu. El lenguaje malo de las palabras negativas. Todo esto podemos ver que el enemigo va a usar diferentes estrategias para engañar, para seducir y para que las personas no puedan vivir confiadamente. El protector del dolor, que siempre está ahí, ese dolor, y las personas siempre se colocan ese protector. En vez de sanarse, se colocan la coraza.
El depredador, que se nutre de infligir dolor físico, emocional y a lo demás para el placer de los depredadores. Hay mucho aquí que hablar porque hay muchos temas de espíritu que se tienen que conocer. Los depredadores, los espíritus vigías, los espíritus que trabajan atacando a las personas. Hay muchos espíritus que nosotros tenemos que conocer, escribanos, y también la pobreza. En tres facetas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Se tienen que, así trabajan estos espíritus verdugos. Colocan contienda, siempre abre el problema. Siempre va a haber un problema. Las maldiciones, los votos negativos. El enemigo siempre va a usar áreas de espíritu de verdugo para atacar a las personas y colocarle que usted esté mal en algún área. Un problema con un líder, un problema con un hermano de la iglesia, un problema con un familiar, un problema en el trabajo, un problema con una familia, con su hermano, con su hermana. Siempre va a provocar un área en que usted pueda desequilibrarlo. Y entonces, en conclusión, nosotros tenemos que tener o ser un martillo de guerra para que así podamos ser eficaces. Esto no menciona mucho porque es una ley jurídica espiritual y tenemos que avanzar. Los verdugos van a tratar siempre de colocar caos, colocar contaminaciones, como lo menciona el Gadareno, tratan de tomar la casa, que es el cuerpo, y tratan de dañar a las personas en toda área espiritual. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos sane, para que así nosotros podamos ver siempre la gloria del Señor en nuestra vida. Hoy al hablar este tema, nos ayuda mucho a entender la importancia de que tenemos que usar siempre la palabra. La palabra es el martillo de guerra, que la base la decíamos anteriormente en Jeremías 23, verso 29. Ahí está la clave de este tema. No es mi palabra, como dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra o la peña. Usemos la palabra. Usemos la palabra como martillo de guerra, porque al usar la palabra, nosotros vamos a ser aún más eficaz en nuestro llamado, en lo que Dios nos dio y en lo que Dios nos autorizó. Todos tenemos martillo de guerra. Todos estamos autorizados. Solo úselo. Use palabra, use la autoridad con temor y temblor. Use la palabra para poder obrar y accionar. Esto nos ayuda mucho. Interesantemente, que con la ayuda del Señor siempre nosotros vamos a ser más eficaz en nuestro llamado. Vamos a orar para que Dios nos siga bendiciendo y que el amor de Dios permanezca siempre con nosotros. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú nos das. Pedimos que bendiga, Señor, nuestras vidas, nos ayude a tener el cuidado de que todo espíritu que pueda venir, no permitir que vengan espíritus, sino los desautorizamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la familia, más en estos tiempos que son difíciles, peligrosos. Ayúdanos a usar martillo de guerra para quebrantar la peña, para orar por lo que tú nos das y lo que coloques en nuestra vida, para que así podamos ser eficaz en toda área. Señor, te agradecemos tu infinita misericordia, gracias por habernos tenido estudiando esta hora y, y que sea de bendición esta palabra y que pueda fluir. Bendícelos sus familias, bendíceles su economía, su salud, sus hijitos en la obra donde están trabajando, los ministerios. Síguelos preparando más, Señor, cada día. Y ayúdanos siempre a entender cuán importante es usar la palabra y ser un martillo de guerra.